Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Miss, buenas tardes. Buenas tardes con todos. A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué es lo que recuerdan, chicos? A ver, Lucio, ¿levantaste la mano? ¿No se me escucha nada? Almendra. A ver, ¿no me escuchan, chicos? Que una compañera me comenta que no se me escucha. ¿Me confirman, por favor? Sí, se te escucha conforme. Bueno, yo sí. Ay, debe ser la red, Almendra. Trata de ubicarte. Ya se escucha normal. Ahí ya. Si ha mejorado, debe ser mi red. Ah, entiendo. Sí, por acá por donde estoy está que yo fuerte. Debe ser por eso. Entonces, ya. Si se me escucha entrecortado por momentos, me avisan por favor aquí por el chat. Sí, bueno. Bueno, de la misma forma vamos participando, ¿sí? A ver, ¿qué me puede decir? ¿De qué tema hemos hablado la clase pasada? ¿Qué hemos dicho? Miss, se te escucha entrecortado. ¿Me siguen escuchando entrecortado? Qué raro. Miss, buenas tardes. Sí se escucha clarito. Bueno, en el mío sale clarito su voz. Ah, entonces debe ser la red de sus compañeros. Entonces, a ver, hay que tratarnos de ubicar en un espacio mejor, porque, porque mi red está bien, Miss, disculpe, buenas tardes, sino que acá en Pucallpa ha llovido fuerte y por eso la señal va y viene. Ah, ya debe ser la red de ustedes, chicos. Hay que tratar de ubicarnos o esperar un momento igual para que no tengan problema. No voy a encender la cámara, sí, porque si no van a tener inconvenientes. ¿Ya? A ver. Profesora, buenas tardes, recién me conecto. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. Muy bien, chicos. A ver, vamos a iniciar como les decía. A ver, María Soledad, ¿me escuchas? Sí, Miss, buenas tardes. María, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, María, ¿qué me puedes decir respecto a la clase pasada? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es lo que Miss, hemos desarrollado? buenas tardes. Lo que pasa es que he tenido problemas de salud, recién me estoy contactando. La semana pasada, peor, mi celular se malogró y recién estoy ahora, discúlpeme de este grosero. Ay, ya, entiendo. A ver, Gadita, apagamos el micro. A ver, Lucio. A ver, Gadita, te estoy silenciando, por favor. Ya. A ver, chicos, por favor, cuando silencien, no lo activen el audio, ¿sí? Solamente tienen la opción aquí de levantar la manito. Y si quieren participar, levanten la manito y yo les doy la autorización para que puedan participar, ¿ya? Y no hay ese inconveniente. A ver, Lucio, Mauro.
A ver, Lucio, ¿qué me puedes decir al respecto sobre la clase pasada? A ver, Roxana. Miss, hemos hablado sobre el teatro griego y Ujú. sobre los teatros. Muy bien, excelente. Hemos desarrollado el tema del teatro griego, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Cómo es que se inició el teatro? ¿Dónde se inició? ¿Quién fue el máximo representante? A ver, Justin nos dice, Sara, hablamos sobre disculpe, la ¿podría Ilíada y repetir la sobre los... pregunta? ¿Cómo? Disculpa, Jenny. ¿Podría repetir la pregunta? Ah, ya. A ver, ¿quién me podría manifestar un pequeño resumen del tema que hemos trabajado la clase pasada? Esa es la pregunta. Creo que me digan, no, bueno, hemos tratado, una de sus compañeras me dice que hemos tratado sobre el teatro griego. ¿Qué hemos dicho respecto al teatro? A ver, ¿qué es lo que rescatamos sobre el teatro griego? ¿Qué aspectos, qué características, qué es lo que nos llama la atención respecto a dicho movimiento? Los inicios del teatro en Grecia, ya muy bien. ¿El teatro surge dónde? En Grecia, por ende se le denomina teatro griego. ¿No es así? ¿Qué más? ¿Qué más podemos rescatar sobre el teatro griego? ¿Cómo se inició? ¿Con qué finalidad iniciamos? ¿Con qué objetivo se inició? ¿Cuál fue el objetivo? A ver, ¿quién recuerda? ¿Será como en la actualidad conocemos o no? Profesora, no. No, ¿cómo se inició entonces? Era para agradecer su cosecha del ¿En honor a quién se desarrolló? a la cosecha y al dios del vino. ¿En honor a la cosecha será? En honor a sus dioses. En honor a los dioses, pero hay un dios en especial. El dios del vino, Miss. Al dios del vino. ¿Y cómo se le denominaba al dios del Gracias, vino? Aldaco. Sí, Aldaco, gracias. Anote, alguna hoja y un lapicero anota, ahí van a ponerlo. Ya, Erlis. Ángel Adrián, por favor, hagamos el micro. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba el dios? Ya Tomás me dice, se inició en Grecia, fue a expresar
lo que sentían a través del teatro. Ujú, muy bien. A ver, Jenny Liz. Profesora, Jenny, sí, profesora. Jenny. A ver, ¿cómo se le denominaba al dios del vino? ¿Cuál era el nombre del dios del vino? Jenny. Exacto, dulce, almendra, excelente. El famoso dios Dionisio, ¿cierto? Todas las festividades o escenificaciones que se desarrollaban en dicha época va a ser en honor al dios Dionisio. ¿Qué hacía la población? Hacía escenificaciones, coreografías, cantos en honor a este dios. Cierto, y a los que ellos denominaban teatro, ¿no? Para ellos las escenificaciones, las danzas, las coreografías que desarrollaban, ¿sí? En estas fiestas se podría decir porque era una celebración, ¿no? Que duraba más de una semana o hasta una semana, ¿no? Duraba varios días desde muy temprano hasta altas horas de la noche. ¿Cómo lo podemos relacionar? Lo relacionamos, por ejemplo, con las fiestas patronales, ¿no? Que normalmente se realiza, ¿por qué? ¿Para qué? Para obtener un beneficio, ¿no? Pero a esta interpretación, a esta significación que ellos hacían, para ellos lo consideraban como el teatro. ¿Cierto? Ya a través del tiempo fueron modificando los diferentes formatos y la forma como ver el teatro. No lo daban a conocer de la misma forma hasta la actualidad, sino ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el máximo representante del teatro griego? Elizabeth. Elizabeth, ¿levantaste la mano? Buenas tardes, quiero responder a la pregunta. Sí, activa todo, participa, no hay problema. De la pregunta, lo que está diciendo usted, se llamaba Esquilo. Esquilo, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿qué obra es la representante del teatro griego? ¿Qué obra nos habla de ello? Muy bien, Almendra, muy bien, fueron tres, excelente, fueron tres, fueron Esquilo, Eurípides y Sófocles, ¿cierto? De los cuales el que destaca o el que va a tener mayor, se podría decir,
auge y mayor relevancia de quien se va a hablar va a ser de Sófocles, ¿cierto? Con su obra famosa, la llamada Edipo Rey, ¿cierto? Que nos va a narrar la duda, la venganza que se llega a manifestar en dicha época, ¿no? Presenta al ser humano tal y como es con sus diferencias, por ejemplo, que va a tener en cuanto a las creencias, ¿no? Y con ayuda de divinidades, ¿ya? Muy bien, entonces hemos visto cómo es que ha ido modificándose, cambiando ciertas manifestaciones literarias, ¿sí? El cual, una vez finalizado, va a dar pase a la famosa o llamada literatura medieval, ¿cierto? Nosotros hablamos y decimos, ¿no? Que cuando damos a conocer un movimiento literario, siempre se va a manifestar y decir que es un movimiento artístico cultural. ¿Por qué diremos que será un movimiento artístico cultural? A ver, quién me dice? A ver, y Elizabeth. Profe, ¿puede ser por el medio del arte y de la cultura? Exacto, muy bien. Nosotros decimos que es un movimiento artístico cultural, ¿por qué? Porque se va a manifestar no solamente en la literatura, sino en la pintura, en la música, en la arquitectura, ¿sí? Y hasta en su cultura, ¿cierto? Va a tener mucho que ver. Entonces, las características que yo les voy a mostrar no solamente se van a centrar en la literatura. ¿Por qué? Porque va a tener mucho de relación con la cultura a la cual pertenece se puede decir, el escritor, ¿no? El representante. Va a mostrar la cultura de la sociedad en el cual se encuentra. Por eso decimos que es un movimiento artístico-cultural. Por ello que es fundamental conocer el contexto, ¿no? Contexto o histórico, social y cultural. ¿Por qué? Porque vamos a ubicarnos en qué situación, ¿sí? ¿En qué situación, en qué contexto se llega a desarrollar, ¿sí? Dicho manifestación, dicho forma de pensamiento, ¿sí? Como ven acá, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval, ¿ya? O literatura desarrollada en la Edad Media, ¿sí? Aquí tenemos las clases sociales. En sí, la literatura medieval o la literatura de la Edad Media va a estar caracterizado o va a estar desarrollado por la forma de pensamiento de la sociedad, cómo la sociedad se presenta dentro de esta época. Sí, vamos a ver. Sí, sí pueden observar la pirámide, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien, entonces aquí como ustedes están observando, tenemos se podría decir, como la élite o el desarrollo de la sociedad de la Edad Media, ¿sí? Que va a empezar al mando del rey, ¿sí? El rey va a ser el ente superior o el máximo gobernante dentro de la sociedad de la Edad Media, en el cual vamos a tener los que van a estar al costado del rey, se podría decir, o después del rey van a ser los privilegiados. Los privilegiados, ¿quiénes son? Son familia del rey, o la mayoría de ellos familiares del rey,
o que vayan a tener una posición económica mucho mayor que los demás, ¿no? Entonces, ellos eran los privilegiados. Para luego están los no privilegiados, ¿no? La gente del pueblo, los que trabajan, ¿sí? Los que trabajan para el reino, para los privilegiados, van a ser, ¿sí? Los no privilegiados, ¿no? El pueblo, la gente del campo, los explotados, ¿no? Luego vienen los privilegiados y en la parte superior, el rey, ¿sí? El rey que es el máximo gobernante de dicha época, ¿sí? Muy bien. En la Edad Media, que va a comenzar con la invasión de los famosos pueblos germánicos en el año 476, que va a coincidir, ¿sí? Con la caída del Imperio Romano y va a terminar con la toma de Granada, ¿no? ¿Quiénes son? Aquí esta toma se va a desarrollar por los reyes católicos en el año 1492. Nosotros sabemos que debido a las invasiones, a los cambios que vaya a haber en base a alguna guerra, va a haber siempre una modificación, ¿sí? Una modificación, un cambio. Puede ser también tanto a favor como de forma negativa, pero va a traer cambios, dichos enfrentamientos. No siempre va a ser beneficioso, pero va a hacer que la sociedad cambie, ¿no? Entonces, por ejemplo, debido a la invasión germánica que va a tener, el latín va a evolucionar, ¿no? ¿A qué? ¿Qué quiere decir? Que el latín se va a difundir por muchos más lugares, que es un idioma, ¿no? El cual va a empezar a poseer diferentes dialectos que van a modificar, que van a hacer que se cambie esta o se pueda comunicar mucho más, ¿no? Entonces, así van a ir surgiendo las famosas lenguas romances, ¿no? Van a ir apareciendo como el galego, el catalán, el castellano, el leonés, ¿cierto? Entonces, debido a la difusión de esta nueva lengua y a los dialectos que va a ir formando en diferentes lugares, van a ir ya apareciendo estas famosas lenguas romances, ¿no? Y ya en el año 711, con la batalla de Guadalete, los árabes van a vencer a don Rodrigo, ¿no? Que es el último rey godo de la época. Y la reconquista va a durar 8 siglos, hasta el año 1492, ¿no? Entonces, esto era parte de cómo era la sociedad, ¿no? La sociedad medieval en sí va a estar fundamentada o va a ser un tipo de pensamiento basado en el feudalismo, ¿no? Donde todo va a estar estructurado según un orden jerárquico, ¿no? Desde aquel que posee el máximo poder hasta el pueblo, ¿no? Hasta los trabajadores del campesino. Entonces, como dice acá, ¿no? La sociedad se va a dividir en nobleza, clero y pueblo llano, ¿no? Donde la nobleza y el clero van a ser aquellos que acumulan riquezas y van a poseer privilegios, mientras que el pueblo llano se va a dedicar a las tareas agrícolas. Mejor dicho, ¿qué quiere decir? Que el pueblo llano va a ser quienes van a trabajar para la nobleza y el clero, ¿no? Entonces ellos eran explotados, eran humillados, eran tratados de una muy mala manera debido a su condición, ¿no? Entonces ellos van a dedicarse a tareas agrícolas, ¿no? Trabajar la tierra, prácticamente trabajar para los privilegiados y para la nobleza, ¿sí? Ahora, a partir del siglo XII, ya estas condiciones de forma de sociedad
van a ir mejorando, ¿no? Y van a aparecer nuevas oportunidades en los núcleos urbanos, ¿no? En la familia, o mejor dicho, en la población urbana, ¿no? En la sociedad urbana ya van a ir apareciendo más élites, más, se podría decir, más gente que va a obtener poder, ¿no? Y a los que se van a trasladar muchos campesinos. Y así va a surgir una nueva clase social por los artesanos, por los que elaboraran diferentes utensilios, por ejemplo, y los comerciantes, los que vendían, va a surgir la famosa burguesía, ¿no? Dentro de lo que se estaba desarrollando el feudalismo, ¿sí? Ya en el siglo XIV, el sistema feudal, mejor dicho, el feudalismo, va a comenzar a desestabilizarse, ¿sí? Debido a una inestabilidad política que va a haber, ¿no? Que va a desarrollarse dentro de esa época, la crisis, las epidemias y la ruptura entre la Iglesia de Oriente y Occidente, ¿no? Va a provocar sí, esta forma de gobierno que está basada en el feudalismo, sí, continúa, ¿no? Va a desestabilizar. Ahora, toda cultura, la mayoría de veces, como venimos de un antecedente divino, se podría decir, porque los griegos, los romanos tenían divinidades, ¿no? Dioses a los que se les denominaba dioses del Olimpo, ¿sí? Aquí es por ello que se va a seguir con esa práctica quizás, o con esa forma de trabajo en la cual, pero van a estar basadas en el poder de la iglesia, ¿no? La iglesia siempre va a ser un ente fundamental dentro de cada historia. Ya en los monasterios, los monjes se van a dedicar a escribir a mano prácticamente, ¿sí? O transcribir a mano los libros antiguos, ¿no? Para que no se pierda, ¿sí? La historia. Ya en el siglo XII van a aparecer las primeras universidades cuáles son de Palencia y Salamanca. Entonces aquí va a surgir una nueva universidad, ¿no? Y en arte se van a dar los estilos gótico y romántico, ¿sí? Entonces son dos formas de realizar la pintura también, por ejemplo, ¿no? No solamente en la literatura. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Sí, Lucio, muy bien. Todo claro hasta acá, ¿no? Pues acá, por ejemplo, vemos el trabajo, por ejemplo, de los sacerdotes, que son escribir a mano los diferentes libros que ya existían, ¿no? Acá tenemos las iglesias, la pintura, dichas manifestaciones de que van a formar parte de la literatura medieval, ¿no, chicos? Eso es fundamental, Lilian. Ahora, aquí va a aparecer una lírica popular tradicional. ¿Qué quiere decir? Que esas son las características que forman parte de la literatura. Sí, la literatura, la mayoría de ellos va a ser anónima. ¿Por qué decíamos que va a ser anónima? ¿Por qué decimos ello?
Entonces, ¿por qué diremos que es anónimo? Y esta característica ya venimos desarrollándolo desde la literatura griega. ¿Ver? ¿Quién me podría manifestar? A ver. Es algo que no se ha identificado el autor de la obra. Claro, nosotros vamos a decir que la literatura, sí, medieval, claro, su antecedente tenemos en la literatura clásica. Entonces, la mayoría de ellos recuerdan que eran manifestados por los aedos y los rapsodas. Entonces, esta forma también se va a seguir desarrollando, ¿sí? Ahora, en la literatura medieval, ¿por qué? Porque se desconocía aún, ¿no? No había todavía el avance de, por ejemplo, de la imprenta para que se pueda difundir de forma escrita y colocar el autor de quien lo está desarrollando. Por eso decimos, una de las características de la literatura es que es anónima, sin autor conocido. ¿Qué quiere? Siguiente característica nos dice creación colectiva. ¿En qué se enfoca? En que van a componer y van a modificar muchos colaboradores, muchas personas van a crear o elaborar historias ya, ¿no? A partir de este momento. Y va a haber transmisión de forma oral, de generación en generación. Y es algo que se cumple, ¿o no, chicos? Ujú. Entonces, estas historias, sí, va a ser creación colectiva de un grupo, ¿no? Que van a tener esa opción de modificar, de seguir agregando, ¿cierto? Y va a haber una transmisión de forma oral. La mayoría de las manifestaciones hasta este momento van a ser oral, ¿no? Es por ello que una de sus características se dice que la mayoría de sus escritos son anónimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se manifestaba de manera oral, de pueblo en pueblo, ¿no? Se contaban las historias y ya el que lo escuchaba lo daba a conocer y así se desarrollaba, ¿no? Entonces es por ello que decimos que la literatura, sí, dentro de esta época es eminentemente oral, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa de generación en generación. La mayoría de los escritos de esta época, sí, son escritos que se han extraviado, supuestamente, ¿sí? Para darlos a conocer, ¿no? La mayoría de ellos, o de los manifestantes de esta época, de los representantes, ¿sí? Van a dar a conocer su forma de pensamiento, su crítica, ¿sí? En las diferentes obras, ¿no? Ahora, en sí, se desconoce la fecha de su composición de alguna obra, pero se van a conservar algunos textos, ¿no? Para que puedan estudiarlos, para que puedan verificar si coincide o no. Entonces, debido a que los autores cultos, ¿sí? De siglos posteriores intercalaron los poemas populares en sus obras, ¿no? La literatura medieval se va a caracterizar mucho por sus poemas, por sus cánticos, ¿no? En la lírica popular vamos a destacar tres composiciones, las jarchas, el contigo de amigo y villancicos, ¿no? Que se daban a conocer durante esta época. Esas tres composiciones, sí, la idea central, la idea principal va a ser, ¿sí? Por la ausencia del amado,
¿sí? Van a escribir cartas, composiciones para un hombre y es la misma persona, ¿no? Entonces ahí se va a desarrollar a través de estas cartas, ¿no? Donde su tema principal y fundamental va a ser esa ausencia, ¿no? Esa ausencia de alguien de quien se consideraba importante durante esta época, ¿no? Es como si fuese la musa de inspiración, ¿no? Donde sus confidentes, para que se envíe esta carta, la mayoría de los casos va a ser la madre o las hermanas, ¿no? El círculo más cercano de la persona a quien lo escriba o redacte, ¿no? Entonces acá tenemos las jarchas, por ejemplo, ¿no? Estas jarchas o esta forma lírica de información van a estar escritas en mozárabe. ¿Qué es el mozárabe? Es una lengua romance, ¿no? Que viene del latín vulgar mezclada con el árabe, pero con grafías árabes o hebreas, ¿no? Como les dije hace un momento. Ya sus composiciones poéticas van a ser muy cortas, muy breves, donde solamente sí se va a incluir al final de otros poemas que ya son largos y cultos, ¿no? Escritos en árabe o en hebreo, ¿no? Las moaxajas, por ejemplo. Las jarchas, ¿sí? Más antiguas son del siglo XI, que van a estar compuestas de 3 a 4 versos con rima consonante. ¿Qué quiere decir rima consonante? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Tiene alguna idea al respecto? Ninguna, profesora. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de rima consonante es el análisis de la forma de escritura del poema. ¿Sí? En algunos poemas, por ejemplo, la joven o la protagonista se va a lamentar, sí, ante su familia por la ausencia de su amado, ¿no? El cual se le denomina con el término Habib, ¿no? Otras van a ser ir en su búsqueda, ¿sí? Va a manifestar los celos o va a mostrar su angustia porque el amado debe partir, ¿no? Y no sé. Llega. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de jarcha, sí, que está en mozárabe, que dice, ¿no? En español, ¿qué haré, madre? Mi amigo ya está en la puerta. Ya, a ver. Ven, besa lo. Dice, Merced, amigo mío, no me dejarás sola. Ven, besa mi boquita. Yo sé que no te irás. Por ejemplo, ahí es una jarcha dirigida al ser amado, ¿no? Es un cántico. Cántigas de amigo, dice. Dice? Galicia va a recibir a través del Camino de Santiago influencia de la cultura francesa y así van a aparecer estas cántigas de amigo, ¿no? Donde el tema va a ser parecido al de las jarchas, pero acá la mujer se lamenta que el amado no está con ella, ¿no? Y hace partícipes de ese sentimiento a su madre o a la naturaleza también, ¿no? Entonces, cánticas de amigo. Aquí el verso va a tener mucha regularidad, ¿qué quiere decir? Coherencia y sentido, donde su estructura paralelística, que va a ser el de repetir cada 2 versos, es decir, que siempre hay un verso nuevo y otro repetido, como nos vamos a dar cuenta acá, por ejemplo. Ondas do mai de Vigo, dice, se viste meu amigo, e aí Deus se verá cedo, ¿no? Ondas do mar ondas do mar levado, se viste meu amado, e aí Deus se verá cedo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que se repite se verá cedo, ¿no? Y los famosos villancicos, ¿no? Que la mayoría se desconoce en sí sobre sus escritos, ¿sí? Pero vamos a tener
escritos del siglo XV, ¿no? Donde van, pero sabemos muy bien que estos villancicos, estos cánticos existieron mucho antes, ¿no? Y van a estar compuestas en castellano, aunque van a pertenecer a la misma tradición que las famosas jarchas, ¿no? O cantigas de amigo, ¿no? Que va a presentar mayor riqueza temática, ¿no? Y su estructura es un poco más compleja, ¿sí? Acá vamos a tener varias manifestaciones como los poemas de amor, las mayas, los guardianes de castillo y los villancicos de viajes, ¿no? Por ejemplo, los poemas de amor se destaca las salvas que cantan el encuentro o la despedida, pero de los amantes al amanecer, ¿no? Y los mayas van a ser aquellos poemas que van a festejar la llegada de la primavera. Y los guardianes de los castillos van a entonar durante toda la noche los villancicos de vela. Y los villancicos de viajes van a ser aquellas peripecias de los viajeros, ¿no? Cuando atraviesan las sierras, ¿no? Cuando les asaltaban mujeres forzudas y pueblo. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de villancico. Sí, dice aceituna lisonjera, verde y tierna por de fuera y por dentro de madera, fruta dura e importuna, ¿no? Fruta en madurar tan larga, que sin aderezo amarga, y aunque se coja una carga, se ha de comer solo una, ¿no? Entonces ese es un villancico, ¿no? Y la poesía, ¿no? Poesía, pero una poesía narrativa. Su forma de escritura, recuerden, va a ser muy distinto, que empieza con el mester de juglería, ¿no? Los famosos cantares de gesta van a relatar qué cosa en verso las hazañas de un héroe que van a basarse en hechos históricos, ¿no? Pero lo van a mezclar con elementos de ficción. Prácticamente el personaje principal, como se presenta, se da a conocer acá, ¿no? Donde se va a dar a conocer, por ejemplo, donde los juglares que van a recitar cantares, ¿no? Con los que van a informar al pueblo, ¿no? Estos mester de juglaría, los juglares, son prácticamente avisos, ¿no? Que se daba a la sociedad, a la población, sobre algo que vaya a estar sucediendo, ¿sí? Los cantares de gesta castellanos van a estar conformados, ¿sí? Por rima, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un extracto sobre el cantar del Miocid, ¿no? Donde la forma de escritura, por ejemplo, si se dan cuenta, es distinta y hay un espacio al intermedio, ¿no? Pero sí hay una rima, ¿no? Una rima sonante. Según el filósofo Menéndez Pidal, ¿sí? Él nos dice que los cantares de gesta en la Edad Media van a tener origen en los cantos que los bárbaros entonaban, ¿no? Ya sabemos que esto eran avisos, ¿no? Sí, entonces ellos lo relacionaban con este canto, ¿no? Que realizaban, sí, a los bárbaros, ¿no? ¿Para qué realizaban estos cánticos? Es decir, lo realizaban para anunciar, ¿sí? Cada batalla, ¿no? ¿Para qué? Para que animen a las tropas que pertenecían a la batalla. Pues aquí los visigodos pues, se van a conservar estos cantos al asentarse en la península, ¿no? Y se le va a denominar por ello cantar, ¿por qué? Porque estaban destinados al canto o a la recitación. Y gesta, ¿por qué? Porque relatan las hazañas, ¿no? Hazañas de unos individuos, de unos héroes, mejor dicho. Entonces, por eso se le denomina de esa manera, ¿no? Y va a ser importante el carácter nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque cómo es que se desarrolla, ¿no? En base a la sociedad. La épica
nace mayormente para resaltar las cualidades de los pueblos, ¿no? Para darle a conocer sus beneficios. Entonces, el héroe aquí se va a convertir en un símbolo nada más, un modelo a seguir, y va a surgir la conciencia nacional e individualista, ¿no? La revaloración nacional que se debe dar a conocer, ¿no? Ya en la etapa de los cantares va a tener cuatro etapas: etapa primitiva, época de plenitud, de prosificación y de decadencia, ¿no? Como todo movimiento literario, ¿no? Pero con sus manifestaciones, ¿no? En edad primitiva va a ser cuando se va a iniciar el origen que representa, y los primeros cantares, la mayoría de esos se han perdido, no se conocen, son muy poca la información que se conoce. Es la época de florecimiento y plenitud, que va a ser desde el año 1140, ¿sí? Y supuesta fecha de composición que se desarrolla mi poema de El mío Cid, ¿no? Donde los cantares se van a volver más extensos, ¿no? Y la prosificación, donde los poemas van a estar bien informativos, ¿no? Donde van a incluir datos históricos. ¿Por qué? Porque los historiadores comienzan a incluirlos en las crónicas de la época en prosa. Y la época de decadencia, una época en la cual ya se deja de hablar, ya se deja de practicar esta forma de gobierno, ¿sí? Y van a surgir aquí los romances, ¿no? Los versos de 8 sílabos. Y vamos a tener el famoso poema, ¿sí? Del Cantar de Mío Cid, ¿no? Aquí se desarrolla un tema de honor debido a sus enfrentamientos, ¿sí? Que va a estar compuesta por 3 etapas, ¿ya? Por 3 etapas, donde se va a iniciar con el destierro del Mío Cid, ¿sí? El destierro, las bodas de las hijas del Mío Cid también, ¿no? Que se va a dar a conocer en base al honor, ¿no? Él valoraba mucho cómo se le veía, o cómo tenían el concepto del Mío Cid. Entonces, por defender ello, van a surgir diversas situaciones, sí, heroicas y de conflicto, para modificar su forma, ¿no? Su forma de ver, ¿no? Entonces, todo va a estar en base a la razón, a lo que en realidad se debería de desarrollar. Pero vamos a ver este pequeño video para que se pueda entender. Hoy en Draw My Life, el Cid. Cierra los ojos. Deja que tu imaginación viaje a la España medieval, al siglo XII. El sol de la primavera ilumina la plaza, y los mercaderes y sus compradores, extranjeros y peregrinos, niños y niñas, la llenan de vida. De pronto, en el centro de la plaza, un juglar alza la voz y comienza a cantar las aventuras y desventuras de un héroe, Rodrigo Díaz de Vivar. Al acabar, los que han escuchado este relato van a su casa y lo cuentan a sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1207, que un copista llamado Perabat pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado. Tan solo le falta la primera hoja del principio y 2 del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vivar. Si ya antes de empezar sabes que este resumen te está salvando la vida, suscríbete. Te pongo en contexto. En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso de una batalla en la que ganó 3 cosas. 1. El favor del rey Alfonso VI. 2. Su fama y el nombre de campeador. 3. La envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No respondas. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Al Cid, que además de fiel era obediente, no le quedó otra que abandonar Vivar hacia Burgos. Pero no se fue solo.
Sus amigos como Álvar Fáñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarle en sus próximas batallas. Al ver Vivar a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas y pensó en sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez se saltó las normas del rey y les proporcionó víveres. También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos Raquel y Vivas que se las guardaran durante 1 año. Ellos pensaban que rebosaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue a despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijas, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Cardeña. El Cid lloró al despedirse, pero les prometió regresar y casarlas honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas. Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos. En pocos días ocuparon Ita, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castejón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey también de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, tras una batalla, los del Cid salieron victoriosos. El botín fue inmenso, por lo que el Cid, con su parte, le hizo un regalo al rey Alfonso. ¡Ay, pico y pala! Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos y a su mujer e hijas. Después, el Cid se asentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidiendo tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo. El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada colada. Ya sabes que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, lanzas y sangre, mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid campeador arrasaba Cullera, Játiva, Denia y Benicadel. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeó su enseña. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso sacar a su esposa e hijas de Castilla, por supuesto a cambio de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por las hazañas del Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, en del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid a lomos de Babieca. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la Tizona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, no es para menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este accedió a cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar,
Solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y ya cansados de ser el hazmerreír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpes, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Corpes. Los infantes huyeron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó a las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas, y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Muy bien, entonces, como vemos, aquí va a ser mucho realce sobre en obtener el beneficio, ¿no? El honor, en ese honor que él sí tenía, porque era un gran, se podría decir, un gran guerrero, ¿no? Que va a tener composición de 3 etapas, recuerden ello, chicos. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Muy bien, si no tienes... No, señorita, todo está claro. Muy bien, espero sinceramente que me hayan podido entender. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.